Con todos. Soy la doctora González de Hematología de acá del Hospital María Auxiliadora. Voy a presentarles el tema de interpretación de exámenes hematológicos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas o cuáles son los exámenes hematológicos? Entonces, como ustedes han podido ver o observar a lo largo de toda su rotación, son principalmente el hemograma y el hemograma pues es una muestra que se toma generalmente, puede ser en un tubito rojo o en un tubito morado, ¿no? Que contiene principalmente un anticoagulante que se llama EDTA. Y el perfil de coagulación se toma en otro tubito diferente que es de color celeste, que por lo general contiene heparina o citrato. Cualquiera de los dos puede tener, ¿ya? Entonces, cada uno evalúa diferentes cosas, ¿no? El hemograma evalúa elementos formes y el perfil de coagulación evalúa los factores de coagulación que se encuentran en el plasma. Un ratito parece para ver el puntero. Entonces, ¿qué cosa es un hemograma? Es un examen que yo utilizo para valorar, ¿no es cierto?, ciertos resultados o parámetros hematológicos que es independiente por cada paciente, ¿no? Cada paciente tiene un diferente eh, parámetro que yo tengo que evaluar. Eso tiene que ver con respecto a la edad y el sexo, ¿no es cierto? Incluso el grupo étnico, también eso tiene alguna alteración según el grupo étnico del paciente. Entonces, por lo general, los rangos de referencia que ustedes pueden observar en la mayoría de hemogramas tienen aproximadamente, comprenden en al menos 2 desviaciones estándar, ¿no? Aquí está incluido el 95% de la población. Hay personas que salen de esto y es normal, sí es cierto, pero no es tan frecuente, ¿no? Y hay que tener en cuenta, como les he dicho, la historia clínica del paciente. Bien. Entonces, los padecimientos hematológicos se pueden dividir si es que hay una alteración que incremente estos parámetros o alguna alteración que disminuya estos parámetros. Si es que incrementa en forma cuantitativa en el número, a eso se le llama citopenia. No, perdón, si es que hay disminución, disminución, a eso se le llama citopenia. Si es que hay un exceso, ¿no?, en forma cuantitativa en números, a eso se le llama citosis. Y si es que hay un defecto, a eso se le puede decir, bueno, de varios nombres, ¿no? Son defectos cualitativos, ya vamos a ver, tiene un nombre especial por cada uno. Entonces, hablemos primero de la serie roja. Entonces, ¿cuáles son las interrogantes frecuentes que nos surgen? ¿Cuál es más útil, no? ¿La hemoglobina o el hematocrito? Entonces, la hemoglobina generalmente se utiliza para medir la famosa anemia. El hematocrito puede también ser útil, pero no si yo quiero definir anemia, sino me sirve para evaluar en otros casos si hay alguna alteración más que nada entre la relación entre elementos formes y el plasma. ¿Cuál es la utilidad del recuento de eritrocitos, no? ¿Tiene alguna utilidad? Entonces, obviamente es diferente que no haya una concordancia entre el número de eritrocitos que sea normal y haya una alteración en la hemoglobina. Eso es importante, ¿no? Porque a veces, muchas veces no miramos, solamente miramos la hemoglobina, entonces sí es importante. Uno de los grandes errores es creer que es un continuo matemático, ¿no? Entonces, por lo general, esto tiene comas, decimales, ¿no es cierto? A veces nos olvidamos, hemoglobina 16, ¿no? Entonces, sí es un continuo matemático. No considerar, como les he dicho, las variaciones fisiológicas. Entonces, muchas veces hay pacientes que se encuentran a la altura, ¿no? O condiciones específicas como el embarazo o la niñez hacen que los parámetros sean diferentes para cada grupo poblacional, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta la edad, el sexo y, por ejemplo, personas que están en altura, y acuérdense que la altura produce hipopsia y la hipopsia hace que se incrementen los valores de hemoglobina para compensar esa hipoxia. Entonces, esa variación me puede hacer subir la hemoglobina falsamente. Y bueno, no está en relación, ¿no es cierto? No tiene más hemoglobina, seguramente su saturación de oxígeno está normal.
O tiene 3 de hemoglobina, uy, seguramente está en hipoxia. No, no tiene que ver una relación directa con el grado de oxigenación tisular. Entonces, como les había explicado, ¿no? En la serie de eritroides se puede evaluar anormalidades. Bueno, anemia ya saben, ¿no? Los valores que define la OMS, pero para evaluar las anormalidades, si está disminuida, la anemia se clasifica, ¿no? Como leve, moderada y grave, o como ahora lo clasifica la OMS en grado 1, 2, 3 y 4. Grado 1 de 10 a 13, grado 2 de 9.9 hasta 8, grado 3 de 9.7 a 6 y grado 4 menor de 6. ¿No? Esas son las nuevas clasificaciones que ha dado la OMS. Por lo general, grado 3 y 4 probablemente necesite tratamiento más urgente que el grado 1 y 2, ¿no? Que por lo general, si son mujeres, suele ser crónico. Y la policitemia es el incremento, ¿no? De esta alteración de serie eritroide con un incremento en la hemoglobina en mujeres mayor a 16 y en hombres mayor a 16.5. ¿No? Acuérdense que el hematocrito que me permite evaluar el volumen que ocupan los hematíes en relación a la cantidad de plasma, ¿no? Eso es lo que evalúa el hematocrito. Entonces acá es un cuadrito para que ustedes vean que existen, ¿no es cierto?, valores que se van a corregir o correcciones que existen según el valor de la hemoglobina. Según el valor de la hemoglobina, va a ir aumentando o disminuyendo los valores, según, perdón, la altura. Mientras más metros sobre el nivel del mar yo me encuentre, va a haber mayores índices de corrección. Entonces, un ejemplo, si yo tengo una hemoglobina de, pues, 12, 13 en una mujer y estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, le voy a tener que restar 1.3. Ya, entonces si es 12 menos 1.3 saldría 10.7, entonces estaría en anemia, ¿no? Entonces, aparte de los valores de hemoglobina, en la serie eritroide yo tengo que evaluar, ¿no es cierto?, los volúmenes corpusculares y hemoglobina corpuscular media para evaluar el tipo de anemia. Entonces, ¿qué voy a evaluar? La cantidad de glóbulos rojos, si está en concordancia, ¿no? Por lo general es de 4.5, 4.4 hasta 5.5 o 5.9. Algunos dicen hasta 6 millones, pero los rangos se acercan. La hemoglobina, bueno, ya lo hemos visto, es diferente para cada valor poblacional. Estos son unos parámetros que los da por lo general la máquina, pero ya saben ustedes cuánto es normal en hombres, en mujeres, y en niños, en embarazadas son otros valores, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el volumen corpuscular medio? Me permite evaluar el tamaño del glóbulo rojo. Y según el tamaño yo voy a poder evaluar o poder clasificar, ¿no es cierto?, las anemias en microcíticas o macrocíticas. Menor a 80 fentolitros, microcíticas, mayor a 100 fentolitros, macrocíticas. La hemoglobina corpuscular media me permite evaluar un promedio de la hemoglobina que se encuentra en los hematíes, ¿no? Por lo general va de 27 a 31 picogramos, ¿no? Solamente yo puedo definir el término hipocromía. Si tiene más de 31 es 32. Bueno, por lo general puede ser hasta 32 en la mayoría de hemogramas. Si es 33, 34, no voy a poder definir yo hipercromía. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al frotis de sangre periférica, lo veo en el microscopio, yo no puedo observar hipercromía. La hipercromía no existe a los ojos, por eso solamente son términos que pueden ser en laboratoriales, ¿no? Pero como le digo, eso no existe. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas frotis donde ustedes pueden observar, por ejemplo, anemias macrocíticas. Miren el tamaño de este glóbulo rojo en comparación con otros. Es más pequeño, ¿no es cierto? Y por lo general más de 100 fentolitros. Normocítica entre 80 y 100 fentolitros, ¿no es cierto? Todos tienen el mismo tamaño. Y microcítica por lo general son muy pequeñitos y acá también vemos hipocromía, ¿no es cierto? Donde observamos que el halo central que tiene el glóbulo rojo es mayor a 1/3. A eso se define hipocromía. Y por aquí vemos otro término, el concentración de la hemoglobina corpuscular media, que es la hemoglobina que se encuentra, pero en cada glóbulo rojo, ¿no? Es un promedio de la hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. Entonces ahora vamos a hablar de los reticulocitos. ¿Qué cosas son los reticulocitos? Son las formas jóvenes de los hematíes.
Por lo general todavía tienen restos de ARN, por lo que no están totalmente maduros, ¿no es cierto? Y me permite identificar la capacidad, ¿no es cierto?, que tiene mi médula ósea para regenerarse. Este estudio, aquí le he puesto en mayúsculas para que tengan claro que es imprescindible. Si yo no tengo mis reticulocitos, yo no puedo saber verdaderamente si esa médula va a regenerarse o no, porque es, como les digo yo a mis alumnitos, es como si ustedes ven bebés, ¿no? Pronto van a saber que va a haber adultos. Es lo mismo, ¿no? Si yo veo reticulocitos, yo sé que va a haber más eritrocitos. Si no hay reticulocitos, entonces no va a subir la hemoglobina porque no va a haber eritrocitos, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, azul de cresuleno o con ferrocianuro es que se tiñen estas laminitas para observar pues estos eritrocitos que por lo general, por los restos que tienen de ARN, se pueden teñir de esa coloración. Entonces, estos reticulocitos por lo general tienen una forma diferente de contarse o analizarse. ¿Ya? Tengo que tener yo, mientras más anemia tengo, yo tengo que corregir mis reticulocitos. O sea, si yo no tengo anemia, no pasa nada. El valor que me da la máquina de reticulocitos, ese es. Pero si mi paciente tiene anemia, yo tengo que corregir eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el valor de reticulocitos que me da la máquina y lo voy a multiplicar por el hematocrito de mi paciente entre el hematocrito normal que yo debo esperar en un paciente. Si es varón, pues tendrá hematocrito 45. Si es mujer, entre 40 y 42, dice la literatura. Los valores normales de reticulocitos van entre 0,5, 1 hasta 2%. Mayor a 2% está incrementado, ¿no es cierto? Acuérdense que una clasificación de las anemias es según los valores de reticulocitos, ¿no? Para saber si se regenera o no se regenera, ¿no? Entonces me permite hacer una discriminación diagnóstica con ese resultado. Y una prueba incluso un poquito más específica, ¿no? Es el índice de producción reticulocitaria. Me permite evaluar cómo es la producción medular de estos reticulocitos. Entonces, ¿cómo se calcula? Obteniendo los reticulocitos que ya he corregido en esta prueba anterior entre un factor de corrección. ¿Cuál es ese factor de corrección? Entonces, por lo general, cuando yo tengo hemoglobina normal, por ejemplo, si soy hombre, ¿no? Y tengo 45 de hemoglobina, los reticulocitos que circulan han sido liberados, ¿no? De la médula ósea y solamente, por así decirlo, han sido liberados tardíamente, o sea, solamente en un tiempo de vida de un día ya se van a convertir en glóbulos rojos, ¿ya? Pero si yo tengo anemia, va a ir disminuyendo mi hematocrito, ¿no es cierto? Entonces los glóbulos rojos van a ser liberados más tempranamente de la médula ósea. Entonces ellos van a circular en la sangre periférica por más días, ¿no? Porque son más jóvenes. Entonces esto, conforme yo tengo anemia, estos días que más tiempo se va a tomar en circular, porque son más jóvenes, en transformarse en glóbulos rojos, esto tiene un factor de corrección. Y este factor de corrección son los días pues, que los reticulocitos permanecen circulantes. ¿Ya? Entonces, los valores de este índice de producción reticulocitaria, o conocido como IPR, me permiten, ¿no es cierto?, también evaluar si es que se regenera o no se regenera médula ósea, ¿no? Si es mayor a 3, decimos que sí se regenera, sí o sí se regenera, y si es menor de 2, a regenerativa. Entre 2 y 3 también se puede considerar regenerativa en algunas literaturas. Dentro de las alteraciones morfológicas que vamos a tener, tenemos con respecto a la variación en la forma, se le va a denominar poiquilocitosis, diferentes formas, ¿no? Entonces, por lo general aquí tenemos, miren, macrocitosis, tenemos algunos más fragmentos celulares, ¿no? Algunos que parecen como que tuvieran unas aristas, todo esto se le llama poiquilocitosis, diferentes formas. Anisocitosis quiere decir variación en el tamaño, algunos muy pequeñitos, algunos muy grandes, ¿no es cierto? Entonces, solamente variación en el tamaño se llama anisocitosis, variación en tamaño y forma se llama poiquilocitosis. Entonces, dentro de las alteraciones morfológicas, tenemos, por ejemplo, los esquistocitos. Cuando ustedes van a ir a un frotis de lámina periférica o
Cuando ustedes den algunos exámenes van a escuchar esta palabrita, esquistocitos. ¿Qué es el esquistocito? Es un fragmento, un pedazo. Se fragmentó el glóbulo rojo y se partió en diferentes formas. Algunos tienen forma como de casco, algunos como de una luna, ¿no? Parecen retacitos de glóbulo rojo. Otras alteraciones tenemos son los estomatocitos, ¿no? Pareciera el glóbulo rojo que tuviera la forma, no un halo central pues circular, sino como sino que pareciera pues como un ojal, ¿no? Como una boquita. A eso, por eso se le llama estomatocito. Rouleaux es otra alteración morfológica de los glóbulos rojos donde ellos se apilan de forma que parecen una pila de monedas, ¿no? Entonces, a esto se le llama Rouleaux. Ciertas condiciones hematológicas pueden causar esto en los pacientes, entre ellas el mieloma múltiple. Es común ver esto, ¿no es cierto? Por la presencia en el mieloma de los anticuerpos, ¿no? Que se precipitan. También podemos observar formas anormales, ¿no? Como aquí vemos que el glóbulo rojo adopta la forma de un media luna, una forma de platanito, ¿no? A esto se le dicen células o hematíes falciformes o sickle cell. Son alteraciones que se dan por la misma hemoglobina, el tipo de hemoglobina que tiene este glóbulo rojo. Pero bueno, eso ya lo van a ver más adelante cuando vean anemias congénitas, ¿no? Entonces, en cuanto a la serie leucocitaria, es frecuente ver también, ¿no? ¿Qué es más útil? ¿Me sirve ver el porcentaje nada más o ver también los valores absolutos? Son útiles los dos, ¿no? Porque cada uno me evalúa algo diferente. Es diferente un leucocito que un granulocito que un neutrófilo, o sea, no se vayan a confundir. Leucocitos es la población grande de todas las células blancas, ¿no? O leucocitos. Granulocitos son solamente que los que tienen gránulos. La mayoría tiene gránulos, solamente los monocitos no tienen gránulos. El neutrófilo es un granulocito, pero no son todos los granulocitos, ¿no es cierto? Igual lo mismo, acá todos creer que solo hay continuos matemáticos, ¿no? Y no considerar las variaciones fisiológicas. Estados como el embarazo, por ejemplo, hacen que yo tenga leucocitosis y esto no quiere decir que está necesariamente infectada pues la gestante, ¿no? Entonces los recuentos leucocitarios son diferentes también por cada grupo etario, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño nace también tiende a hacer leucocitosis y es todavía normal, no quiere decir necesariamente que el pequeño tiene que estar infectado, ¿no? Y así en los rangos de edades hasta la adultez, que tiene un valor que probablemente ustedes ya lo han visto, ¿no? O deben saber. Entonces, la leucocitosis, ¿no? Las alteraciones en estos valores de leucocitos, como les he comentado, si es que están incrementados en número, se dice leucocitosis, si es que están disminuidos, se dice leucopenia. La leucocitosis pueden deberse por alteraciones ya sea fisiológicas o patológicas. Y tenemos esta palabrita, ¿no? Que probablemente la vayan a ver o han escuchado, han leído, que se llama reacción leucemoide. Muchas veces puede haber leucocitosis, ¿no es cierto? Con leucocitos entre 30 y 50.000, pero usualmente acompañada de desviación a la izquierda. Entonces, ¿por qué se decía reacción leucemoide antiguamente? Porque muchas veces cuando veían que los leucocitos estaban por encima de 30.000, decían, ah, no, esto va a ser leucemia. Muchas veces la leucemia sí suele acompañarse de leucocitosis, pero no es que toda leucocitosis va a ser leucemia, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces por eso se le llamó así. Pero este término ya prácticamente no lo usamos, pero si ustedes lo ven, o tal vez todavía alguna vez lo han leído o lo han encontrado, se refiere cuando no hay presencia de blastos. Porque si yo digo blastos, eso ya no es una reacción leucemoide, eso es una leucemia, ¿no es cierto? Perdón. Y leucopenia es cuando tenemos, bueno, en algunas literaturas, menos de 4.000 o 4.500 leucocitos. Dentro de los leucocitos tenemos a los neutrófilos. Por lo general, estas células tienen de 12 a 15 micras y se caracterizan por presentar granulaciones finas en su citoplasma, ¿no es cierto? Estas granulaciones contienen mieloperoxidasa, ¿no? La mayoría, y también algunos gránulos secundarios que tienen lactoferrina o lisocima. Dentro de sus funciones principales están defensa contra bacterias y hongos, ¿no es cierto? Y actúan en la reacción inflamatoria aguda.
Su característica, ellos mismos pueden fagocitar y también pueden opsonizar a ciertas células y pueden inducir la muerte de otras bacterias, hongos, a través de liberación de especies reactantes de oxígeno como el peróxido de hidrógeno, produciendo mecanismos oxidativos, ¿no? Que también lo producen la lactoferrina y la leucina. Si nosotros tenemos un incremento de neutrófilos, a eso se le denomina neutrofilia. Entonces, la neutrofilia está dada por múltiples causas, entre ellas más frecuentes es la inflamación, también tenemos las infecciones, ¿no es cierto? Muchas veces a la neutrofilia va acompañada con la presencia de abastonados, ¿no? Los neutrófilos abastonados, los juveniles. A eso se le llama desviación a la izquierda, sobre todo cuando tienen un valor absoluto mayor a 500 o también en porcentajes mayor al 5%, ¿no? Pero a veces es mayor de 5% y no llega a ser mayor de 500, ¿no? Igual se le puede decir desviación a la izquierda, pero como le digo, hay que evaluar siempre el valor absoluto. También se puede presentar la neutrofilia en quemaduras, en cirugías, situaciones de estrés, enfermedades autoinmunes, crisis asmáticas, hemorragias y los que utilizan corticoides, ¿no? Pero por lo general no debería ir acompañada de desviación a la izquierda, salvo en reacciones inflamatorias, ¿no? O infecciosas. Dentro de la disminución de los neutrófilos está la neutropenia. Es importante evaluar si es leve, moderada y severa, o muy severa, o agranulocitosis, es cuando es una neutropenia muy profunda, menos de 200 neutrófilos. ¿Ya? La neutropenia sí es importante evaluar porque mientras menos defensas yo tenga, estoy desprotegida contra bacterias y hongos, y mi organismo normalmente tiene, pues, población de bacterias y hongos, ¿no es cierto? Por eso que es importante evaluar bien cuáles son las causas de la neutropenia. Dentro de las alteraciones morfológicas de los glóbulos rojos tenemos que, por ejemplo, no se dividan sus núcleos. Por lo general, aquí les había mencionado que la mayoría tienen de 3 a 5 lóbulos. Pero si no tienen esa cantidad de lóbulos, tienen menos, a eso se le denomina. Por ejemplo, si es que no se dividen o se dividen así como si fueran unos lentecitos, ¿no? De sol, se le denomina pseudopelargiosis. También tenemos alteraciones no por la disminución, sino por el incremento del número de lóbulos. A eso se le denomina polisegmentados, ¿no es cierto? Que pueden ver, ustedes seguramente han visto anemia por deficiencia de B12, ¿no? Una alteración en la división del ADN genera polisegmentados, ¿no? Acá vemos la disminución, solamente 2 lóbulos, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos. Acá también menos lóbulos. Los eosinófilos, por lo general, su recuento absoluto mayor a 500 es definido como eosinofilia. Esto puede ser causa de atopia, parasitosis, tuberculosis, algunas colagenopatías, algunas neoplasias incluso. Y si llega a ser por encima de 1500, puede incluso depositarse en algunos tejidos y causar eso un síndrome hipereosinofílico, ¿ya? Entonces, por lo general, yo no puedo evaluar eosinopenia, eso no existe, solamente existe la eosinofilia. Igual en la basofilia, solamente en los basófilos yo puedo observar basofilia. Por ejemplo, en ciertas patologías como neoplasias, ayer con mi grupo de alumnos observé unos basófilos que estaban en 17.000. Y aquí, miren, los basófilos deben ser normales máximo de 0 a 1%, ¿no? Normal pueden ser hasta 200, más de 200 es basofilia, ¿ya? Y bueno, pueden deberse a cánceres, ¿no? Como una leucemia mieloide crónica, que es lo que vimos ayer, o reacciones de hipersensibilidad o hipotiroidismo. Los monocitos también lo mismo, no existe monocitopenia, ¿ya? Solamente existe el término monocitosis, que es cuando existe un recuento de entre 800 a 1000 monocitos, sobre todo más de 1000 monocitos. Puede ser debido a causas secundarias, ¿no? Como procesos infecciosos, procesos crónicos, ¿no? Ya sea alteraciones en el metabolismo de lípidos, algunos cánceres también.
Y es un poquito más frecuente observar ese tipo de monocitos vacuolados, así, en reacciones inflamatorias. Y lo que sí podemos definir es el término linfocitosis, ¿no? Que es un recuento de linfocitos mayor a 4.000. Por lo general es un poquito más frecuente verlo en infecciones virales agudas, también en algunos cánceres, también en el hipertiroidismo. Hay que definir que es diferente decir linfocito activado de linfocito atípico. Un linfocito activado significa nada más un linfocito que tiene unas características no como cualquier linfocito, ¿ya? Y un linfocito atípico, si quiere, estamos hablando de un linfocito neoplásico, ¿ya? Muchas veces no lo definen así, sino simplemente le ponen atipia. Y la linfopenia sí es un recuento de linfocitos menor a menor. Dentro de las alteraciones en la serie plaquetaria tenemos lo mismo, ¿no? Un incremento en el número o una disminución en el número. Ya, este es uno de los parámetros que más variable van a ver, ¿no? O sea, pueden ver observar variaciones en la hemoglobina, pero bastante nos consultan por alteraciones en las plaquetas. Entonces, trombocitopenia se va a definir como valor de plaquetas menor a 150.000. Pero puede clasificarse nuevamente, la OMS lo puede clasificar en grado 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? O leve, moderada, grave y muy grave, ¿no? Acá están los parámetros. Y bueno, dependiendo de estos valores van a ver que va a ser más urgente o menos urgente evaluar la caída de plaquetas de estos pacientes. Y trombocitosis se define por el término mayor a 450.000 plaquetitas. Ya, entonces, si yo tengo alteración simultánea de muchas series, ¿no? Se puede definir este término como visitopenia o pancitopenia. Entonces, si yo tengo alteración de solamente dos series, a eso se le dice visitopenia. Pero si tengo alteración de más series, ¿no? Las tres series están comprometidas, a eso se le dice pancitopenia. ¿No? Acá están algunas enfermedades que pueden causar pancitopenia, ¿no? Entonces, no necesariamente todas las pancitopenias tienen que ser cánceres, ¿no? Hay incluso alteraciones como hiperesplenismo secundario, por ejemplo, paciente cirrótico, ¿no? Que puede tener hiperesplenismo. O incluso anemias megaloblásticas también me pueden dar pancitopenia y no ser necesariamente cánceres. Y hay otro término que, bueno, pueden por ahí leer en la literatura, sobre todo cuando vean enfermedades mieloproliferativas, que se llama reacción leucoeritroblástica. Aquí estamos hablando de una alteración en donde hay incremento simultáneo de varias series a la vez, ¿no es cierto? Puede haber en causas benignas como que yo tengo un sangrado agudo, estoy con un proceso séptico, tengo una anemia hemolítica, ¿no? Puede verse eso. O en causas malignas, sobre todo síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿no? Es frecuente en leucemias también puede haber en mieloptisis o mielodisplasia. Ya aquí vamos a hablar de unos hemogramas normales, pero quiero hablar de una vez, de unos ejemplitos rapidito para ver si están entendiendo. A ver, voy a llamar a cualquier al azar para ver si están escuchando. A ver, Steve, ¿ya usó? ¿Me escuchas? ¿Sí? Steve, ¿me escuchas? Creo que no me escucha. Bueno, alguien más. Eh, Linda, Stephanie, Sí, doctora. ¿me escuchas? Sí, doctora. Hola, Linda. Un favor, quiero que me digas cuántos leucocitos tiene este paciente en este hemograma. Eh, Multiplícalo por 1000, porque dice 10 a la 3. 8710. Ujú, muy bien. ¿Y cuánto tiene de hemoglobina? 6,2. Muy bien. Ya, entonces, ¿qué tiene esta pacientita?
Am, 6,2. Anemia tiene. Muy bien, es una Eh, anemia grave, muy, el muy grave. leve, severa, No, grave. claro, es, ajá, muy severa o severa, ¿no? Muy bien. ¿Cómo están sus volúmenes? ¿Me escuchas? Sí, sí, estoy viendo los volúmenes. MC, sí, El volumen corpuscular medio, ¿cómo está? está disminuido. Muy bien. ¿Y a eso cómo se le decía? Microcítico. Muy bien. ¿Y la hemoglobina corpuscular media, cómo está? También disminuido. Muy bien. ¿Y a eso cómo se le dice? Mi hipocrómica. Muy bien. Hipocromía. Muy Ujú. bien. ¿Cómo están sus plaquetitas? Están elevados. Muy bien. ¿Y eso cómo se le decía? Plaquet, ay, no sé si se dice. Plaqueto, sí, No. no, plaquetopenia es Trombocitosis. trombocitosis, plaquetopenia es la definición. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Entonces sus neutrófilos en porcentaje están normales, disminuidos, el porcentaje de neutrófilos. ¿Están aumentados? No. ¿Disminuidos? ¿Están? ¿Disminuidos? Sí, está disminuido, muy bien. ¿Ya? Y en valores absolutos, ¿cómo está? Está 920. Muy bien, pero ¿eso es normal, bajo, alto? ¿Cómo se dice eso? Si sus neutrófilos están Bajo. en 920, muy bien, pero ¿cómo se dice eso? Neutropenia. Muy bien, neutropenia. ¿Es leve, moderada o severa? Am, Moderado. Muy bien, moderada. Ujú. Ya, ¿y los linfocitos cómo están? Acá en porcentaje y en valor absoluto. Mm, Aumentados. Sí, muy bien, el porcentaje está incrementado. ¿Y en valores absolutos? Mm, Están aumentados. Muy bien. Entonces, ¿esto cómo se le llama? Si yo tengo linfocitos incrementados, ¿cómo se llama eso? Linfo. Ay, no recuerdo, doctora. Linfocitosis. Linfocito. Ya, muy bien. Ya, muchas gracias. Ok, doctora. Ya, a ver, ¿alguien que quiera participar libremente o llamo yo? A ver, vamos a poner uno. A ver, vamos a llamar a mis alumnos, si no. A ver, María, María, ¿me escuchas? ¿Estás? Sí, doctora, A ver, María, ¿cuántos leucocitos tenemos aquí? 355.340. Muy bien. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo se le llama esto? Hiperleucocitosis. Muy bien. Entonces, para tus otros compañeros, cuando yo tengo más de 100.000 leucocitos, a eso se le llama hiperleucocitosis, ¿ya? ¿Cuánto tiene de hemoglobina este pacientito? 4.2. Tiene anemia. 4.2. Muy bien, tiene anemia. Leve, moderada, severa, grave, muy grave. Severa. Muy bien, severa o muy grave, ¿no? Muy bien. ¿Cómo están los volúmenes de este pacientito? El volumen corpuscular medio está dentro de lo normal. Muy Eh, la, bien. ¿Y la la hemoglobina? hemoglobina corpuscular media también. ¿Ya? ¿Y sus plaquetitas cómo están? A ver, 6.000, está en 6.000, es, está elevado. Tiene 6.000 plaquetitas. ¿Y lo normal cómo es? Ah, 150, entre Ujú, muy bien, 150 mil entonces y, ajá, está, está ajá, bajo. entonces está bajo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se Ajá, le llama sí. eso? Trombocitopenia. Muy bien, trombocitopenia. ¿Ya? ¿Tiene neutrófilos? Ah, no, no sale. No tiene No, no hay. neutrófilos. ¿Qué pasa? O sea, todos estos glóbulos blancos, ¿qué cosa probablemente son? Son blastos. Entonces van a ver que cuando vean una alteración de un hemograma de esta manera, si es que no hay recuento, ¿no? Acuérdense que esto tiene que sumar 100%. Si es que no hay células aquí, quiere decir que todos probablemente sean células anormales, en este caso blastos, ¿no? Acá hicieron un recuento y sí lo encontraron segmentados o neutrófilos, solo 10% y linfocitos solo 5%. ¿Cuántas líneas celulares están afectadas aquí, María? Las tres. Las tres, pero tengo, ¿cuántas están disminuidas? ¿Me escuché? Sí, las plaquetas Ya, solo las y, plaquetas están disminuidas. y también los eritrocitos. ¿Mm? Y también los eritrocitos, no es aquí, es... Bueno, La los hemoglobina. eritrocitos también están disminuidos, exacto, la hemoglobina. Entonces, ¿cómo se le Ujú. denomina eso? ¿Cuántas líneas están afectadas? Dos, Muy bien, entonces, ¿cómo se le denomina eso? visitopenia. Muy bien, Visito P. Ya, muchas gracias, María. Ya, a ver, un último ejemplo. Acá, pero el anterior. Ya, aquí. A ver, está Sebastián. Sebastián. Sebastián de mi grupo, o no sé cuántos Sebastianes hay. Sí, doctora, sí, aquí estoy. Sebastián, ¿cuántos leucocitos tenemos aquí? Si es 0.5, serían 500 leucocitos. Ya, muy bien. Eso está normal, disminuido. Sería una leucopenia, doctora, está disminuido. Muy bien. ¿La hemoglobina cómo está? A ver, la hemoglobina está en 6.5, también tiene una anemia severa. Muy bien, anemia severa. Ya. ¿Cómo están sus volúmenes? El volumen corpuscular medio está en los parámetros y la hemoglobina corpuscular media también está en los parámetros normales. Muy bien. ¿Cuánto tiene de plaquetitas? En este caso tendría 1000 plaquetas. Sería muy severo, ¿no? Porque no está en los parámetros de 150 a 450.000. Sería Muy un bien. trombocitopenia. Tiene, ajá, tiene trombocitopenia. Muy bien. ¿Y cómo están sus defensas? ¿Cómo Mm, están los porcentajes de los neutrófilos? están muy bajas. En este caso, los neutrófilos están en 20, si no me equivoco, Muy bien. y Ajá. sería una neutropenia. Muy grave, ¿no? Muy Porque bien. está muy baja. Exacto. Neutropenia profunda, agranulocitosis, ¿no es cierto? Sí, doctora. ¿Y sus linfocitos cómo están?
también están muy bajos. Estarían en 47, si no me equivoco, Ujú. y estaría también con una linfopenia o una Sí linfocitosis. estaría, no, aquí sería 470, pero miren, porcentaje está incrementado, ¿cierto? Claro, es en Pero, 94, pero en valores absolutos está disminuido. disminuido. ¿Y a eso cómo se le dice? La linfocitosis relativa, No, linfocitosis, citosis, ¿te acuerdas que es incremento? sí, sí, Entonces, ¿cómo sería? linfopenia, doctora, ¿no? Muy bien, linfopenia, exacto. Muy bien, entonces, ¿cuántas series están afectadas aquí? La que están afectadas las tres series, ¿no, doctora? Muy bien, entonces, ¿cómo se le denomina esto? Es pancitopenia, Muy bien, pancitopenia. Ya, gracias. ya, doctora. Ya, entonces vamos a hablar ahora, chicos, de la coagulación. Entonces, ¿qué cosa es la coagulación? Para formar un coágulo, yo tengo factores procoagulantes, factores anticoagulantes, ¿no es cierto? Tengo factores fibrinolíticos que me destruyen el coágulo y factores, perdón, sí, fibrinolíticos y antifibrinolíticos que me ayudan a evitar que se destruya el coágulo. Entonces, aquí hay una lucha constante entre varios elementos que me van a permitir al final formar un coágulo, ¿ya? Entonces, aparte incluso de todos estos factores que ustedes están viendo, yo tengo que participar también, hacer partícipe al endotelio, ¿ya? Y también por ahí otras células como los neutrófilos, los monocitos, también actúan coordinando con el sistema fibrinolítico, antifibrinolítico, liberando quimioatrayentes. Las plaquetas actúan también, ¿no es cierto? Aquí, liberando factores de coagulación, ADP, procoagulantes, anticoagulantes. Entonces, qué cosa es la coagulación? ¿Qué cosa es? Todos son un montón de familias de proteasas, ¿no? Y dentro de ellos tenemos principalmente a los factores de coagulación, que son 15 proteínas, incluyendo calcio y fosfolípidos, que buscan es propagar esta respuesta ante alguna anoxia que sufre un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Basta que se active uno de los factores de coagulación para que en pocos segundos aparezca, ¿no es cierto?, toda esta cascada de coagulación. Ahí. Entonces, los factores de la coagulación, para evaluarlos, tengo que hacerlo a través de unas pruebas especiales, ¿no?, que ustedes han visto, que son los tiempos de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado y el tiempo de trombo. Aparte, hay factores de la coagulación que se miden directamente, como son el fibrinógeno, y también puedo dosar los factores de coagulación independientemente uno por uno. Entonces, acá vamos a hablar de dos grandes vías, que son la vía intrínseca y la vía extrínseca. Ellos dos van a tener una vía común, que a las finales van a hacer que este fibrinógeno se transforme en fibrina. Esa es la meta final, ¿no? El coágulo que se forma, el coágulo final está formado por fibrina. Entonces, para eso vamos a hablar rápidamente de la cascada de coagulación, vamos a hablar de la vía intrínseca. La vía intrínseca tiene varios protagonistas, pero los principales son el factor 7 de la coagulación, que junto al factor tisular o factor 3, ¿no es cierto?, lo activa, y este factor 7, en presencia de calcio y fosfolípidos, van a activar al factor 10. Esta agrupación entre el factor 7 activado con el factor tisular y el calcio y fosfolípidos se le dice complejo tenaza. ¿Qué quiere decir cuando seas por ahí algunas literaturas dicen complejo tenaza? TEM de 10 activa el 10, eso quiere decir, ¿ya? Entonces, dentro de esta cascada de coagulación, este factor 10 se va a activar y en presencia del factor 5 y o nuevamente de calcio y fosfolípidos, va a activar a la protrombina, que es el factor 2. La protrombina se va a convertir en trombina y la trombina va a activar al fibrinógeno, que se va a transformar en fibrina, ¿no es cierto?
Esa es la cascada de coagulación. Esto, desde a partir del factor 10, se le denomina vía común, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de la vía extrínseca. La vía extrínseca empieza en el factor 12 de coagulación. Este factor 12 va a estar activando al factor 11. El 11 se va a transformar en 11 activado. El 11 va a activar al 9. El 9 va a activar junto con el 8 al 10 en presencia de calcio y fosfolípidos. ¿Ya? Y nuevamente se va a repetir la vía común. ¿Ya? Entonces, para que tengan, ¿no? Son un montón de números, unos por acá, unos por allá. Entonces, básicamente, la vía intrínseca están los números más altos y es como si fuera en descenso, ¿no es cierto? Empezamos en el 12, bajamos al 11, no está el 10, ¿por qué? Porque el 10 forma parte de la vía común. Luego viene el factor 9, si no está el 10, y le acompaña el 8. En presencia de calcio y fosfolípidos, nuevamente va a activar el 10. El 10, en presencia de su mitad, el 5, junto a calcio y fosfolípidos, va a activar al 2, que sería la protrombina, que la va a transformar en trombina, y a su vez esta trombina va a hacer que el fibrinógeno se convierta en fibrina, ¿es cierto? Entonces, esta es la vía intrínseca, es más larga, la vía extrínseca es más corta, su protagonista principal es el factor 7 directamente y el factor tisular, ¿no? En cambio, los dos se le dice complejo protrombinasa, ¿no es cierto? Perdón, tenasa, ¿no? A estos dos, la presencia del 9 y el 8, en calcio y fosfolípidos, factor tisular y 7, en presencia de calcio y fosfolípidos que activan al 10 se le dice complejo tenasa. Complejo protrombinasa se le dice al 10 con el 5 en calcio y fosfolípidos porque activan la protrombina. Entonces, la vía intrínseca es una vía también inflamatoria. Comprende estos mal llamados los factores de contacto, que son el 12, el 11 y el 9, ¿no? También actúan como mediadores de inflamación, por eso que en algunas enfermedades inflamatorias como sepsis van a haber consumo de estos factores de coagulación. ¿Ya? Entonces ellos tratan de propagar, ¿no es cierto?, como la mayoría, esta vía de coagulación. Entonces, la deficiencia del factor 12 o 11, por lo general, no se traduce en trastornos hemorrágicos, ¿ya? Dentro de la vía extrínseca, comprende la mayoría, bueno, como solamente tenemos dos, están formados por el más importante, no el deficiente, el 7, que como solamente son dos, si es que este factor 7, que es dependiente de vitamina K, como ya lo vamos a ver más adelante, está disminuido, entonces necesariamente va a haber una alteración de esta vía. Entonces, objetivo de esta vía es formar un coágulo y no tiene que ver mucho con la vía de la inflamación. Si hay deficiencia del factor tisular, hay incompatibilidad con la vida. Así que casi siempre, bueno, el factor 7 antes se le decía la deficiencia a hemofilia C, que era muy, muy raro, ¿ya? Pero bueno, a veces van a ver por ahí. Y también tenemos cuáles son los factores dependientes de vitamina K. Tenemos el 2, el 7, el 9, el 10 y también tenemos a los anticoagulantes naturales, la proteína CS y la proteína Z. Entonces, ¿qué cosa es el tiempo de protrombina? El tiempo de protrombina es un tiempo que evalúa de ciertos factores de coagulación, entre ellos tenemos el 7, porque también evalúa la vía común, que es el 2, y también evalúa el 10, también evalúa el 5, pero el 5 no es dependiente de vitamina K. Entonces, ¿qué hago? Yo a un plasma pobre en plaquetas, ¿qué quiere decir? Que el plasma lo van a centrifugar y lo van a separar de las plaquetas, y en presencia de un componente que se llama tromboplastina, que tiene factor tisular y fosfolípidos, más el calcio, evalúan estos factores, ¿no? Y bueno, tiene una sensibilidad baja para algunos factores de coagulación, ¿no? Como para la protrombina, factor 1, perdón, también para el fibrinógeno. Entonces, estas pruebas de coagulación, si es que yo tengo una normalidad en estos tiempos, yo puedo evaluar tanto deficiencias congénitas como adquiridas de estos factores a los que está evaluando.
Indirectamente también se puede ver una hipofibrinogenemia o una disfibrinogenemia, sobre todo si son severas. Puede evaluar si es que hay una enfermedad hepática, ¿no es cierto? Porque acuérdense que estos factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Y si es que hay una deficiencia de vitamina K, y también acuérdense, yo doy un anticoagulante que por lo general busca carboxilar los residuos de serina de esos factores de coagulación que son dependientes de vitamina K. Entonces, como la warfarina, si yo utilizo esto, yo necesariamente tengo que evaluar el TP y una prueba indirecta que ahorita lo vamos a ver. Entonces, yo puedo evaluar también si es que mi tratamiento con los nuevos anticoagulantes orales tiene alguna alteración con esta prueba de coagulación, ¿no? Si es que necesariamente no tiene que estar alterado, pero por ahí se puede alterar si yo uso más frecuentemente dabigatran o rivaroxaban, embolsaban o apizaban. Entonces, ahora vamos a hablar del INR, que es una pruebita que se obtiene indirectamente de este factor, ¿no? Este examen de coagulación. Ya, entonces, evalúa, ¿no es cierto?, una relación que existe entre el tiempo de protrombina del paciente, entre un control estándar, ¿no? A esto se le llama un índice o razón internacional normalizada, o índice normalizado internacional. Entonces, este examen es el estándar para el control a largo plazo de los pacientes que por lo general reciben anticoagulación con warfarin. Y me permite crear una relación o una proporción entre el tiempo de protrombina de mi paciente elevado a una constante que ya se le denomina ISI, ¿no? Un índice internacional de sensibilidad que ya está hecho por los fabricantes, ¿no? Por lo general, cada lote en particular tiene un ISI diferente, ¿no? ¿Ya? Por lo general, ese se calcula obteniendo el tiempo de protrombina de mi paciente, el tiempo de protrombina control elevado a la ISI. Un valor normal entre un tiempo de protrombina va, bueno, ya saben, creo que no le he puesto, ¿no? Por lo general va entre 12 a 15 hasta 16 y el valor del INR va de 1 a 1.5. Entonces, el tiempo del INR valor normal debe ser de 1.5 a menos, pero si yo tengo que tomar un tratamiento porque tomo warfarina, para el profilaxis, bueno, por lo general va entre 2 y 3, y para tratamiento, dependiendo de la patología, por ejemplo, si tiene válvulas aórticas, puede ir hasta 3.5, ¿no? O si tiene síndrome antifosfolipídico, ¿no? El tiempo parcial de tromboplastina evalúa otros factores de coagulación, pero también están aquí algunos de los factores de la vía común, ¿no? Tenemos el 2, el 11, el 9, evalúa también el 8, el 10, el 5 y el 2, ¿no? Los últimos factores de la vía común. Lo mismo se obtiene a través de someter el plasma de mi paciente pobre en plaquetas a la tromboplastina parcial activada más un activador que puede ser la precalicreína o la calicreína en presencia de calcio, ¿no es cierto? Y esto evalúa, ¿no es cierto?, estos factores de coagulación, la formación de la fibrina. Entonces, si este está prolongado, puede evaluarme el déficit congénito adquirido de los factores de coagulación. Los más frecuentes, ¿no?, que evaluamos nosotros es la famosa hemofilia A o hemofilia B, que lo evalúa a través de la deficiencia de estos factores de coagulación, el 8 y el 9. ¿No es cierto? Si yo tengo una deficiencia de estos factores de coagulación, yo tengo que esperar que esté prolongada el TTPA, ¿no es cierto? No voy a esperar que el TP esté prolongado, ¿no? Ahí sí es que es una alteración en el factor 7. Entonces, también si es que yo utilizo vitamina K, también se podría alterar el TTPA, pero no tanto como en la otra vía. El tratamiento con heparina, ¿no es cierto?, también lo va. ¿Por qué? Porque la heparina se une directamente, ¿no?, al 10 para inactivar. Tratamientos con inhibidores de trombina, también como el dabigatran, también lo pueden ir, porque acá tiene ¿no? El dabigatran actúa directamente contra la protrombina, entonces con el 2. Inhibidores adquiridos, ¿no? Si yo tengo alguna interferencia en la coagulación, como en el síndrome antifosfolipídico,
el anticoagulante lúpico me puede causar una interferencia y que no se llegue a formar coágulos y esto me causa un TTPA prolongado. Pero no es porque yo tenga deficiencia de factores de coagulación, sino porque yo tengo una interferencia en la coagulación. O también, bueno, en algunos cánceres, ¿no? Pueden generarse algunos inhibidores específicos contra ciertos factores de coagulación, ¿no? Así como en las hemofilias adquiridas, también existe hemofilia adquirida. Y bueno, por lo general, esta prueba no me dice, ¿no? O sea, solamente con esta prueba no puedo yo, si es que está normal, decir que no me falta ni nada en la coagulación. Por eso que si yo sospecho de que alguien tiene alguna comorbilidad, que quiere decir que tiene alguna alteración en la coagulación, no me basta con estas pruebitas de TP, TTPA y NR. Tengo que dosarle los factores de coagulación, uno por uno. Claro que estas pruebitas, la verdad, solo si rotan en el Revalidati o tienen la oportunidad que algún paciente pague esos exámenes, porque la verdad en el Ministerio de Salud no hacemos este tipo de exámenes. Es bastante caro, solamente en el 2 de mayo dosan el 8 y el 9 para evaluar las hemofilias, ¿no? Y por lo general, bueno, si está disminuido por debajo del 40% cualquiera de estos factores de coagulación, entonces hay una alteración, hay una deficiencia probablemente congénita si son niños o adquirida si son adultos. Y a veces, como les digo, no se modifica ni el TP ni el TTPA. Entonces, yo puedo dosar los factores de coagulación, ¿no es cierto? Hay unas fórmulas comerciales que me permiten, pues, identificar los factores de coagulación, pero ya saben que el TP y el TTPA me evalúa diversos factores de coagulación en forma independiente cada uno. No se pueden evaluar, solamente dosando los factores uno por uno. Estos me dicen en forma general cuáles podrían estar alterados. ¿Ya? Entonces, se utiliza una técnica, ¿no? Que se llama la técnica de Queets, que se mide volumen a volumen el plasma, ¿no? Que se enfrenta con este panel para evaluar cuánto tiene cada factor de coagulación o cuál es el porcentaje de cada, y si es que se estima alguna deficiencia. ¿Ya? Entonces, hablamos ahora acerca de la trombina. ¿Qué me permite evaluar la trombina, el tiempo de trombina? Generalmente eso, ¿no? Si es que el fibrinógeno se va a transformar en fibrina, porque acuérdense que interviene en la última reacción de la conversión al fibrinógeno en fibrina. Entonces, me permite evaluar si hay trombina exógena en el plasma del paciente, ¿no? Y si hay conversión verdaderamente del fibrinógeno a fibrina. Entonces, el tiempo de trombina no necesariamente van a ver que en algunos perfiles de coagulación no viene incluido. Aquí, bueno, donde yo estoy en el María Auxiliadora, sí está como uno de los que están incluidos en el perfil de coagulación, pero básicamente me mide eso, ¿no? Ver si el fibrinógeno se está convirtiendo en fibrina. Si el tiempo de trombina está prolongado, entonces o no hay fibrinógeno, ¿no es cierto? O tal vez el paciente está utilizando algún tratamiento como heparina, que por ahí no me permite llegar a que el fibrinógeno se transforme en fibrina, o tiene algún inhibidor, estoy tomando algún inhibidor directo de la trombina, como el dabigatran, la vilaridurina, que no hay en nuestro país, o algunos inhibidores directos, ¿no? de la trombina. También podemos dosar el fibrinógeno, ¿no? Si lo han visto en algunos, directamente dosar el fibrinógeno y se puede incrementar en algunos procesos infecciosos, inflamatorios, en cirugía, sepsis, cáncer, ¿no? Si hay varios motivos por el que el fibrinógeno está incrementado. Y eso no quiere decir necesariamente, pues, que el paciente tiene una disfibrinogenemia, ¿no? Simplemente son momentos transitorios que está pasando el paciente por algún evento agudo y que eso va a disminuir, ¿no? Y también conforme la edad aumenta el fibrinógeno en el embarazo es un estado protrombótico, incrementa el fibrinógeno. Los tabaquí, persona que consume tabaco, tabaquista, y también consumir anticonceptivos orales. Ya, si hay disminución de fibrinógeno, ahí sí hay que evaluar, ¿no? Una de dos, o el hígado, que es el que produce el fibrinógeno, no está produciendo, el paciente tiene alguna comorbilidad como una coagulación intramuscular diseminada, ¿no es cierto? Consume alguna droga que puede ser antifibrinolítica o algún medicamento que pueda hacer disminuir el fibrinógeno como la L-esparafinasa. O niños, si es en niños, sí pueden tener una disfibrinogenemia congénita.
Entonces, hay una pruebita que nosotros realizamos, que si es que me sale prolongado tanto el TTPA como el TP, que se llama la prueba de corrección con plasma. ¿Qué voy a buscar ahí? Corregir el plasma del paciente, ver si es que yo le doy lo que le falta. Si es que a mí me faltan factores de coagulación en mi plasma y yo le doy lo que le falta dándole un plasma ajeno, debería corregir, ¿no? Entonces yo voy a mezclar el volumen de mi plasma de mi paciente con un plasma conocido que yo sé que es normal. Si se toman en cuenta que estos parámetros corrigen, si el resultado corrige, la prueba quiere decir que a este paciente le falta deficiencia de factores de coagulación. Si la prueba no corrige, hay por lo general presencia de algún inhibidor de la coagulación, ¿ya? Entonces, por lo general, estas pruebitas se utilizan, ¿no es cierto?, para evaluar eso. Si es que hay deficiencia de factores de la coagulación, ¿no? Enfermedades como hemofilia o enfermedades como síndrome antifosfolipídico. Entonces, acá hay un esquemita para que vean, se une el plasma del paciente con un plasma normal conocido, que yo sé que necesariamente está bien porque yo tengo un control anterior de su, por ejemplo, acá TTPA, donde me salió 35 y mi paciente me salió prolongado su coagulación, 80 segundos. Lo mezclan los dos y mezclan el plasma normal con el plasma del paciente y esto lo someten a una incubación. Y mira, te das cuenta que la mezcla luego va a corregir, sale en 35 segundos. Entonces, ¿qué vemos? Si es que corrige, hay presencia de deficiencia de factores de coagulación. Pero si yo lo mezclo y a pesar de eso sigue estando prolongado, hay presencia de inhibidores de la coagulación. Ya, entonces, nada más para tener en cuenta, ¿no? ¿Qué cosa mide la vía, por acá, extrínseca? El TP, porque evalúa principalmente el 7. El TTPA mide principalmente la vía intrínseca, porque evalúa el 12, el 11, el 9, el 8, también el 10. Los dos evalúan el 10, el 5, el 2 y el 1, ¿no? Y el tiempo de trombina generalmente solamente el fibrinógeno. Ya, entonces aquí vamos a ver un casito rápido. Es una paciente que tiene un tiempo de sangría de 3 segundos, tiempo de protonina 15 segundos, tiempo de tromboplastina parcial activada 92 segundos. Entonces está prolongado porque te dicen que el control es 35. Su fibrinógeno está normal, plaquetas. ¿No es cierto? ¿Cuál es el alterado? El TTPA, ¿no? Acude con ginecorragia. Entonces, ¿qué hay que evaluar? El TTPA está prolongado. ¿Qué tengo que ver yo si es que una mujer tiene un TTPA prolongado y está sangrando? Entonces, tengo que ver si este TTPA corrige o no corrige. A esta paciente le faltan factores de coagulación, se están consumiendo factores de coagulación por el mismo hecho de sangrar, o qué cosa le falta a esta paciente, ¿ya? Entonces, acá tenemos otra paciente también de 14 años con sangrado gingival y tiene hemorragia también retiniana. Entonces vemos que su tiempo de sangría está prolongado, su tiempo de protrombina está normal, tiempo de tromboplastina parcial activada también está prolongado, fibrinógeno normal, pero ¿qué me llama la atención más en esta paciente? A pesar de que su TTPA está prolongado, que tiene plaquetopenia. Entonces, ojo, si yo tengo un sangrado, no solamente tengo que evaluar los tiempos de coagulación, tengo que evaluar al paciente en forma integral. No solamente voy a mirar su perfil de coagulación, tengo que mirar también su nivel de plaquetas. Acuérdense que las plaquetas también están implicadas en la coagulación. ¿Ya? Ya, bueno, y por acá hay otras pruebitas que ya, ahorita ya son más de la una. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta que me digan sobre este tema? Porque tengo que ir a ver un pacientito. ¿Se entendió? Todo claro, doctora. Ya. Ya, chicos, entonces mañana tenemos conmigo la clase de leucemias a la una, ¿no es cierto? Eso sería todo, entonces, cualquier cosa